Vamos a continuar con relaciones de pacto. Esta palabra de hoy lleva el título de el acta del compromiso. Es el tema de hoy dentro de la serie. La serie pasada era el pacto con el libro, el vínculo con el libro. Hoy estamos tratando el libro de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, como el acta del matrimonio entre Jesucristo y su iglesia. Los que puedan escuchar la enseñanza de esta mañana van a entender por qué pensamos en ese sentido. Es un acta de compromiso, no es un libro místico, un libro de superstición, ni ritual. Es un acta, es un documento legal, pero según la ley del cielo, no de la tierra. Y es una constitución que rige la relación entre Dios y el hombre, entre Cristo y su iglesia. Es el testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, los dos forman las Sagradas Escrituras, que reglamentan el derecho a la herencia, como un testamento en lo humano reglamenta el derecho a la herencia del testador y de los que son beneficiarios del testamento. Así, igual en un matrimonio, porque como Dios nos dijo esta mañana, Él no es Dios de concubinato, sino de matrimonio. Y en un matrimonio hay un acta, hay un juramento, hay una firma. No así en un concubinato. La relación con Dios está orientada a ser profunda, de impartición, no de simple información y conocimiento, sino de impartición. Dios imparte lo de Él a todo aquel con el que Él se relaciona a través de su palabra. ¿Cuánto lo creen? Por eso todo el que nace de la Biblia, de la palabra de Dios y del Espíritu, termina volviéndose como Dios. En el aspecto moral, en el aspecto filial que la Biblia enseña, no en el aspecto de los atributos incomunicables de omnisciencia, omnisapiencia. Nosotros no somos omniscientes ni omnisapientes, perdón, es lo mismo, pero quiero redundar para hacerle entender lo que quiero decir, con atributos comunicables y no comunicables, porque hay religiones que enseñan que usted se puede volver un Dios, que se puede convertir en un Dios. Eso no es bíblico. El único eterno es Dios, el único omnisciente, omnipotente era la palabra que quería añadir, es Dios. Usted no es omnipotente ni eterno, usted es inmortal, pero no eterno, porque usted tuvo un principio. Dios no tuvo principio ni tiene fin. Entonces, en ese aspecto no somos como Dios, pero en cuanto a lo moral, a la práctica de la justicia, al carácter, a la fidelidad, a la veracidad, a la santidad, a la misericordia, a la bondad, todo eso tiene que ver con Dios, eso viene de Dios. Y si usted quiere verlo más claro, ve el fruto del Espíritu. Todo eso viene del carácter de Dios, lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, debemos de estar claros que eso se desprende de esa relación. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando dice que nos forma la imagen de su Hijo, es que Él quiere volvernos, convertirnos en esa personalidad de su Hijo. Y hoy hemos estado tratando que todo eso se da por lo que es el acta del compromiso, que es el acta de matrimonio, que Dios celebró allá en Sinaí con Israel y le dio el libro, le escribió el acta y los dos firmaron. Dios envió a Moisés, dile lo que yo quiero tratar con ellos, cómo me quiero relacionar. Moisés desciende y le dice al pueblo, el pueblo responde, sí, dile a Jehová que obedeceremos y lo haremos. Él sube, entonces después que el pueblo respondió, él dice, vamos a escribir entonces y a firmar. Y ahí se crea el libro del Nuevo Pacto, que es el Antiguo Testamento, la Tanaj, como la llaman los hebreos. Después en el Nuevo Testamento Jesucristo hace lo mismo con la iglesia. Agarra ese documento, esa acta, y la reescribe en el corazón por el Espíritu Santo en nuestro espíritu y nos capacita para poderla vivir, cosa que no pudo hacer Israel. No nos exoneró del documento, sino que nos capacitó para que podamos crecer en esa vivencia que produce ese documento. Amén. Somos más capaces en el Espíritu, porque ahora el Espíritu mora en nosotros y Él nos recuerda todas las cosas que Jesucristo nos ha enseñado. En nuestra propia fuerza no podemos. Es imposible en la humanidad del hombre cumplir el acta. Dios sí siempre cumplirá, como pasó,
pero nosotros fallaremos, pero ahí está el Espíritu para llevarnos al arrepentimiento y a la confesión y a reanudar la relación saludable con Dios. Porque el pecado, su fallo ya no afecta su pecado, su salvación, sino su relación con Dios. Entonces, cuando hay un pecado, usted siente que el Espíritu se contrista y se apaga, y hay que confesar y apartarse para que el Espíritu Santo vuelva a encender la llama en esa relación de fuego con Dios, que es lo mismo que se da en una relación matrimonial cuando hay una ofensa entre el hombre y la mujer, que se enfría el asunto. Y cuando uno vuelve y se reconcilia, se pone otra vez el fuego del afecto y del amor, vuelve y arde otra vez. Es la misma naturaleza en el sentido de lo que la Biblia enseña con el Espíritu Santo. Entonces noten que volver a la confesión y al perdón es regresar al libro, porque lo que el Espíritu Santo va a usar para convencernos que estamos mal es la Biblia. Hermano, el libro, el acta te la va a poner delante. Mira, no estás cumpliendo los términos del contrato y del juramento. Y por eso decimos que todo arrepentimiento verdadero y toda conversión verdadera es una vuelta al libro. Amén. Es un regreso al documento. No existe, y yo quiero hacer énfasis en eso, porque esta perspectiva la iglesia en su gran parte la ha perdido. Hay muchas actividades donde hay quebrantamientos y no son más que una actividad porque la gente no vuelve al libro. Seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Mucha gente se arrepiente, pide perdón y hasta lloran, pero después se levantan y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no han entendido la naturaleza de la relación. Porque cuando yo entiendo la naturaleza de la relación con el libro, entonces yo voy a meterle Biblia a esa debilidad. Yo voy a confrontar, como predicamos en la serie ¿Por qué no he podido? Filo de espada al cananeo. Filo de espada, no masajito, filo de espada. Palabra. Ningún cristiano cambió una conducta, ni una actitud, un comportamiento, si no fue confrontado con la palabra. Todo cambio es confrontado con la palabra, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es que es bueno ser confrontado por la palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y eso es lo que Dios está haciendo con estas enseñanzas, para que nos autoevaluemos y pensemos en nuestra relación con la palabra. ¿Cómo está mi relación con Dios y con el libro de Dios? Me estoy relacionando con Dios, pero el libro está descuidado. Hay un problema ahí. Vamos a continuar esta tarde en el Salmo 107. Mire este salmo, vamos a leerlo. Sígame usted allí en su Biblia. Hay algo muy poderoso de Dios que quiero compartir esta tarde. Pido al Señor que me ayude. Como ha pedido mi pastor amado, quiero unir mi corazón a su fe y depender totalmente de Dios una vez más para ministrarle este pensamiento de esta tarde. El Salmo 107 dice lo siguiente, verso 1: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas, note bien, y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Póngale una marca a esa palabra, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes, ¿a qué? A las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Qué fue lo que produjo la condición de prisión? La rebelión a la palabra de Jehová y a su consejo.
Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron, otra vez, a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió otra vez, mire la palabra, sus prisiones. Márquela. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron otra vez a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cuántas veces se repite eso? Envió su palabra. ¿Qué envió? Su palabra, note. Y los sanó y los libró de su ruina. Hasta ahí quedamos por ahora. Qué tremendo es esto. Vemos una historia de las caídas y los levantamientos del pueblo del pacto. Porque aquí está hablando del pueblo del pacto. No está hablando de los paganos que nunca recibieron la palabra, sino los que estaban dentro del acta del compromiso, cuando violaban el acta. Cada vez que usted lee, clamaron a Jehová y el Señor tuvo misericordia de ellos otra vez, es porque Dios los volvió al libro, al acta. Dios envió su palabra para hacerles conscientes. Una razón, dice, por la que en los tiempos de Elí el pueblo de Dios estaba en una crisis moral tan terrible y espiritual, era porque escaseaba la palabra. Cuando no hay palabra, cuando Dios no envía su palabra, el hombre perece en su prisión, el hombre perece en su cautiverio y en su oscuridad. Lo más terrible para un hombre, para un ser creado por la voz de Dios, por el aliento de Dios, por la palabra de Dios, tanto en el término de Génesis capítulo 1 y 2, como en el término de la nueva creación en Cristo, para un hombre creado por la palabra de Dios, no hay cosa más terrible, más funesta, más trágica que el silencio de Dios. El silencio de Dios. Porque silencio de Dios, no recibir palabra de Dios, no estar en el vínculo con el libro, genera cautiverio y aflicción. No he conocido personas obedientes a la palabra con un vínculo sano, espiritual, bien motivado por el Espíritu, en el Espíritu de Cristo, con la Biblia, que hayan sido destruidos por una aflicción o por un cautiverio, que hayan permanecido cautivos. Aún en medio de las pruebas, esas personas viven libres, son libres, piensan como libres, hablan como libres, se comportan como libres, porque están en un vínculo correcto con el libro, la ley de la libertad, le llama Santiago. Entonces, por esa razón, vemos que hay un poder tan grande en la relación con el libro, hay un poder tan grande en el vínculo con el libro, en el acta del compromiso, que cuando esa acta no se trata dignamente como debe ser en la relación con Dios, usted va a caer en cautiverio. Por ejemplo, aquí en el verso 10, que son los versos donde el Señor me dio la rema para esta tarde, el 10 y el 20. Dice el 10, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Y el verso 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Note que aquí habla de lo que hizo que ellos cayeran en el cautiverio. Lo que los introdujo en el cautiverio y en la aflicción y en la sombra de muerte fue el haber abandonado, el haberse divorciado de las palabras. Y aquí el término en el original hebreo
palabras es un término, emer, que quiere decir palabra dicha, la palabra que sale de su boca, los dichos de su boca. O sea, el haberse divorciado de los dichos, del aliento de la palabra pronunciada de Dios, hablada, que salió de Dios. Por eso Jesucristo, cuando habló en el desierto, dijo que viviremos de toda palabra que sale de la boca, el emer de Dios. O sea, porque esa palabra que sale es y será siempre perfecta, inquebrantable, y funciona tanto en modo recto como en modo reversible. Si usted sigue y se liga esa palabra de la boca de Dios, usted tiene vida abundante, dice la Biblia, tiene salud. Pero si usted desobedece y es rebelde, el efecto va a ser el contrario. Y eso lo vemos en Deuteronomio 28. Y oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y el Señor le enumera las leyes y dice: si tú obedeces, tomas con atención esto que yo te digo y camina fielmente en esto, tu vida será así, 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 así. Y le menciona una serie de bendiciones en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte física, en la parte financiera, en la parte industrial, en todas las áreas de Israel, en la parte familiar, generacional. Se va a ver mi bendición en ti si tú sigues conectado en un vínculo profundo de compromiso con mi emer, con la palabra que ha salido de mi boca. ¿Por qué? Amado, porque usted y yo fuimos creados por esa palabra. Lo esencial en esto es que usted y yo fuimos creados por la palabra de Dios. Entonces fuimos creados para desarrollarnos en un vínculo con esa palabra de Dios. Por eso dice que la palabra que opera en el hombre de Dios, para hacerlo un hombre maduro, capaz de generar buenas obras, de Dios a través de él generar buenas obras, es un hombre que está sometido a la palabra que lo creó, la palabra inspirada por Dios, alentada por Dios. Cuando usted lee, cuando Dios decide hacer al hombre, él primero lo pronunció: hagamos, y después le sopló aliento de su boca. Y de ese mismo aliento es que sale la palabra. Entonces, cuando Jesucristo dice de toda palabra que sale de la boca, entonces como yo salí de la boca de Dios, yo tengo que vivir de lo que sale de la boca de Dios. Amén. Esa es mi verdadera existencia. Ese es mi verdadero éxito, mi verdadero desarrollo. Es cuando lo que sale de la boca de Dios permanece operando en mí por un vínculo inquebrantable. Entonces en mi vida se genera la naturaleza de Dios. Porque para eso fui creado. Diga: yo no fui creado para vivir desligado de la palabra de Dios. Tome su Biblia, diga: yo fui creado para vivir ligado a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que de esto depende su vida. Esto es un asunto de vida o muerte. Usted no va a funcionar bien jamás ni en nada si usted no está vinculado al libro de Dios. Diga: donde la palabra de mi Dios no funciona, todo disfunciona. Porque el que inventó esto fue Él. Y todo lo hace con su palabra. Entonces, ¿por qué Israel? Israel nació por la palabra. Primero, la palabra de Dios vino a Abraham. Y produjo en Abraham lo que él no era. Y depositó en Saraí, en él, lo que no eran capaces de tener. La palabra. Israel es un resultado de la palabra. Israel no puede funcionar bien sin la palabra. Igualmente la iglesia. La iglesia es un producto de la palabra. Nosotros nacimos por la palabra. La iglesia fue regenerada por la palabra. La iglesia no puede funcionar bien sin la palabra. Separarnos un instante del sagrado libro va a generar en nosotros tragedia, cautiverio, aflicción.
Por eso a lo que es de Dios, lo que es nacido de Dios, las triquiñuelas del mundo no le funcionan. Porque lo que es del mundo es para que el mundo funcione con eso, pero lo que es de la iglesia es para que la iglesia funcione con eso. La palabra. Por eso Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso: yo le encargo a ustedes, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque Pablo sabe que si ellos no manejan la iglesia desde la conexión profunda con el libro, la iglesia se les va a ir de la mano. Y los lobos rapaces entrarán y harán estragos con el rebaño. Entonces es importante que entendamos que nosotros funcionamos por y en la palabra, ligados a la palabra, en vínculo con la palabra. Es como un carro que trabaja con gasolina y usted le mete agua o le pone café o le pone otra cosa. Usted no puede pensar que ese carro va a arrancar ni va a prender ni nada, al menos que haya sido inventado para trabajar con agua. Oiga, esto es tan tremendo que ni siquiera tus propias ideas te funcionan separado de las palabras. Tienen que estar sometidas a la palabra. Entonces, por esa razón, el emer, que aquí dice, dejaron el emer y entraron en cautiverio, cayeron en sombras de muerte, degeneraron, cerrojos. Y ustedes ven que el que produce el cautiverio, el promotor del cautiverio, el generador de cautiverio es Satanás en la Biblia. Ahora, cuando usted va al verso 20, hay otra cosa allí. Entonces, el Espíritu me puso a brincar entre esos dos versos. Tan, tan, tan. Y yo digo, wow, interesante. Y es allí cuando uno se mete en la palabra y uno se sumerge y usted nada y usted no quiere salir. Usted está ahí haciendo buceo. Ya no es snorkel, sino buceo, allá abajo. Y usted no quiere salir, usted se mete. Cuando usted lee el 20 dice, envió su palabra. Mire que aquí no está en plural como allá, palabras, sino su palabra, y los sanó y los libró de su ruina. Note bien que por dejar la palabra entran en la ruina, entran en el cautiverio, pero para poder salir Dios tiene que mandarle otra vez su palabra para sacarlo. O sea que usted tiene que volver a empezar en donde comenzó a caer. Usted tiene que ir a esa parte del libro, del acta que usted violó, y decirle: perdóname, Señor. Y confesar el pecado tal cual es. No llamarlo por otro nombre, sino como lo dice ahí en el acta. Perdóname, Señor, porque tu palabra dice, y yo no lo hice, y yo desobedecí, fui rebelde. Padre, perdóname. Yo he faltado a algo tan santo como es tu palabra. Yo he tocado la fidelidad tuya. He sido liviano, liviana. Y es allí donde el Espíritu te toma y te empodera para levantarte y ser mejor que antes. Porque hay sinceridad. Hasta que tú no eres confrontado por la palabra que has violado, tú no tienes verdadero arrepentimiento. Entonces, por eso es que no logra vencer la debilidad. Permanece en cautiverio. Porque Él envía su palabra para sacarte del cautiverio otra vez. Ahora hay algo interesante en esto. Y es que aquí la palabra que se utiliza en el hebreo para palabra no es emer, sino dabar. Es un término en el hebreo diferente. Y yo digo, wow, pero ¿por qué allá dice que dejaron el emer y por eso cayeron en cautiverio? Pero para sacarlo del cautiverio, sanarlo de su ruina, manda el dabar, no el emer. Entonces me puse a investigar el uso de los términos en el Antiguo Testamento. Lo comparé con el logos y la rema en el Nuevo Testamento y veo cosas tremendas. Que no es por casualidad que el Espíritu Santo se vale de diferentes términos para expresar diferentes acciones de Dios para operar en su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando se habla del dabar, amado, se está hablando de una palabra no simplemente dicha, sino de un documento escrito también. Entonces, cuando aparece en singular, se está refiriendo a un documento. Le mandó el libro.
le mandó su palabra relacionándola con un documento singular que se había violado en este contexto. A veces dabar se utiliza simplemente para palabra pronunciada, pero en este contexto, al compararlo con emer, se está usando en un término de que Dios, para volverlo de nuevo, tiene que ponerle enfrente el acta, el documento en singular, el dabar. Y vamos a ver que dabar se utiliza cuando Dios, aparte de hablar, esa palabra pasa a través de un hombre y se plasma en un objeto físico. Eso es lo mismo que sucede en un pacto de negocio, en un convenio matrimonial, en un convenio entre dos personas, que se dan palabras. Ok, yo juro, yo te prometo. Entonces dice, no, pero escríbemelo y fírmamelo. Entonces, si los dos deciden, yo creo en tu palabra. Por eso es que Jesucristo dice, no perjuren. O sea, en el cristiano, hijo de Dios íntegro, en el espíritu, no hay necesidad ni siquiera de escribir un documento ni firmar, sino que tú sí seas así y tú no. Puede quedarse en emer y no hay problema. Pero cuando tú dices, no, yo quiero un documento escrito, dice, no, conviérteme el emer en dabar, para yo tener certeza de que vamos a cumplir. Entonces, para tú caer en el cautiverio, tú simplemente tienes que olvidarte de la palabra que Dios dijo, esté escrita o no. Ya Dios es el que legisla en eso, el cielo. Ya Dios trazó una ley y esa ley en el cielo ya es amén. Entonces, cuando tú te apartas en tu ignorancia o en tu rebelión, ya eso se tiene que dar, se da, porque ya la palabra fue declarada, aparte de ser escrita, y Dios no necesita escritura. Dios, con decirte la palabra, ya Él cumple, porque Él es fiel, Él es veraz. El hombre necesita dabar. Entonces, como Dios sabe que está tratando con hombre, Él convierte el emer en dabar. Él se asegura de que hay un documento que un día, yo sé que me va a fallar, yo se lo pueda poner delante y decirte, mira dónde fallaste, vuélvete a mí. ¿Está agarrando? Entonces, por eso es que basta con olvidarte de lo que Dios dijo, de lo que tú prometiste, para tú caer en el cautiverio. Pero para Dios restaurarte, tiene que crear conciencia mostrándote el documento físico. Porque ¿qué pasa? Nosotros somos tan presumidos que muchas veces, siendo confrontados, alguien nos dice fallaste y nos mete la presión. No, eso no fui yo. Y nos negamos y justificamos. Aún con pruebas muchas veces. Es más, la mayoría de los casos donde se confronta el pecado es porque se descubren al hombre. No es porque el hombre lo confiesa. Y tú le presentas las evidencias y siguen diciendo que no, hasta que ya no tienen otro. Tú tienes que dejarlo sin argumento. Entonces, como tenemos esa naturaleza, Dios se ve obligado a crear la ley escrita, a crear un libro que se llama la Biblia para tratar con la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que aún nosotros, Dios estrujándonos ahí la verdad, domingo tras domingo, jueves tras jueves, nosotros hacemos así. No, eso no fui yo, Señor. Yo estoy bien. Padre mío, ¿cómo el Espíritu va a llevar a cabo la obra del reino y la vida de Dios del cielo que quiere llevar así? Lo que Dios espera es que cuando Él nos ponga delante el dabar para restaurarnos de la ruina, para sacarnos de la estrechez y del cautiverio, porque Dios está bien, Dios es feliz en sí mismo. Oiga, salirme del emer a mí es que me perjudica. Pero seguimos justificándonos. No queremos admitir que estamos mal. Lo que menos hay hoy es arrepentimiento y conversión. Ya ni se predica el arrepentimiento y la conversión casi. Los mensajes, de 100 mensajes que se predican, 80 son de que tú estás bien, tú eres un campeón, tú vas para adelante, Dios está contigo, Él tiene buenos planes para ti. No digas que tú no puedes, tú puedes. No le hagas caso a esto y lo otro, y te agarran y te meten una serie de cosas. Y es como un médico que tú vas con un tremendo cáncer y el médico te dice que tú estás bien y no te da el tratamiento que tú necesitas. Después viene ¡brum!, la tragedia. ¿Y por qué? Si Dios me dijo a mí. No fue ningún Dios que te dijo, eso te lo pintaron los hombres engañándote. Tú tenías que ver lo que te dice la escritura, lo que te dice el libro. Ahí es que tú tienes que ver.
Entonces Dios no puede sacarme de mi ruina. Dios no puede librarme de mi atadura. Dios no puede librarme de mi cautiverio si yo, amados míos, no recibo la palabra que Él envía. Envió su palabra. El dabar es palabra enviada. Repítalo conmigo. El dabar es palabra enviada para sanarme. Enviada a través de los siervos de Dios. Enviada a través de un libro escrito. El emer es simplemente la palabra dicha. Dios lo dijo y ya. Pero el dabar es para que ese documento quede ahí, para que cuando Dios quiera restaurarte y volverte a Él, para Dios enseñártelo, para que tú digas perdóname papá y vuelvas. Y eso fue lo que hizo con Israel en todas estas veces que dice clamaron a Él, se volvieron a Él y Él tuvo misericordia. Fue porque le trajo el documento, el dabar, para sacarlo de su ruina. Y amado, es importante que entendamos qué es ruina cuando la Biblia habla de ruina. ¿Qué es cautiverio? Porque lo que pasa es que nosotros, habiendo sido hechos libres, todavía vivimos como cautivos, porque no hemos entendido qué significa la palabra. Nosotros todos venimos del cautiverio. Dios nos sacó de un cautiverio, de oscuridad, porque nuestros ancestros, amados, no tuvieron, en la mayoría de nuestros casos, no venimos de una línea genealógica que tuvo vínculos con el libro. Sus vínculos eran con otros libros, como los brujos de Éfeso, que tuvieron que quemar los brujos de la magia. De ahí venimos nosotros. O sea que nosotros cargamos una herencia de cautiverio. Literalmente somos hijos del cautiverio, tal como lo decía. Yo quiero que usted vea algo conmigo. Vaya a Nehemías. Perdón, Nehemías no. Sí, a Nehemías capítulo 1 primero. Nehemías. Mantenga su atención, por favor, que nada te distraiga. Quiero que Dios nos lleve a ver la Biblia con otra óptica, con otro sentido, con otro tipo de afecto. Dice el verso 4, cuando se entera de la noticia de cómo está Jerusalén. Dice, cuando oí, verso 4, Nehemías 1:4, estas palabras. Bueno, vamos a leer desde el verso 1 para tener el contexto. No lo voy a privar de los versos anteriores. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. ¿De qué? De la cautividad, los que escaparon de la cautividad. Y por Jerusalén. Y me dijeron, ay, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mire cómo estaba, diga ruina. Entonces, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda ¿qué? El pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado ¿qué? Los mandamientos, estatutos y preceptos. Es el dabar que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, mire, una vuelta al libro, a lo que habían violado, y los pusieren por obra, aunque vuestra dispersión
fuere hasta el extremo de los cielos. Oiga, aunque la ruina fuera tanta que estuvieran todos dispersados hasta el extremo, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Mire la oración de Nehemías. Si usted lee la oración de Daniel, que fue la que irrumpió abriendo el camino de la restauración, es lo mismo. Se humilló y oró, reconociendo que hemos quebrantado el pacto. Después Edra también se humilla con el pueblo y todos vuelven al libro, y viene, todo comienza a hacerse conforme al libro, y Dios comienza, los escombros comienzan a ser removidos, se levanta el altar, se reconstruye el templo, la gente son restauradas, los muros son restaurados. El Señor de una ruina terrible vuelve y levanta un pueblo. Amado, porque oiga, usted no tiene que preocuparse cómo va a suceder la restauración. Usted lo que tiene que preocuparse es reconocer dónde violó el acta del compromiso. Cuando usted se vuelve al libro, Dios reconstruye, no importa en la situación que esté su situación. Oh, gloria a Dios. Su misericordia es tan grande que lo que Él quiere es que tú te vuelvas al compromiso con el Dabar, que Él va a hacer milagro para volver todo a su camino. No hay tal ruina, tal cautiverio que Dios no pueda arreglar cuando alguien de corazón le dice: yo fallé, yo pequé, yo quebranté tu palabra, yo rompí el compromiso con tu libro. Pero cuando comenzamos a justificarnos y a meter la basura bajo la alfombra y a decir que yo soy débil, ay, que la gracia en Cristo. Ay, que recuerden esta mañana, Jesucristo no te exoneró del compromiso con el libro. Él pagó el precio de tu pecado, las consecuencias las llevó, la copa que tú no podías llevar. Entonces, vemos que la palabra ruina habla de una devastación. Habla de una condición terrible. Y es allí donde llega el ser humano cuando se divorcia del compromiso, el vínculo con el libro de Dios, con el documento. Entonces, cuando usted ve la iglesia cómo está, ve el pueblo de Dios cómo está, hermano. Como nuestro pastor oraba ayer y hablaba de cómo hay iglesia, hermano, que le están dando el púlpito a homosexuales, a gente degenerada que no tiene identidad, que no sabe qué son. Y yo digo, nada contra la persona como tal, es una persona por la que Cristo murió, pero la conducta no lo capacita para hablar, tomar en su boca el nombre de Jehová. Y cómo la apostasía, la degeneración, el desenfreno se está apoderando de los púlpitos, la avaricia, la inmoralidad, la liviandad se ha apoderado de las iglesias. Pero hay un remanente. Hay Danieles, hay Nehemías, hay Edras, hay Zorobabeles. Oh, gloria a Dios. Hay Sadrach, Mesach y Abednego que están en el exilio, pero no son cautivos. No es lo mismo ser un exiliado que ser un cautivo. La iglesia en el mundo debe ser una exiliada, pero no una cautiva. Porque la iglesia tiene un libro que se le llama la ley de la libertad. Mientras no lleguemos al cielo y se establezca la gran Jerusalén y el Señor sea el todo y en todo y Cristo reine sobre todos, nosotros seremos exiliados aquí en esta tierra, pero no cautivos, amados. Un hijo, una hija de Dios, antes de venir a Cristo era un hijo del cautiverio, pero después que Cristo te hizo libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, porque la verdad te libra de la ruina, la verdad te sana, la verdad rompe las cadenas, abre las puertas, el cerrojo de bronce.
para nunca más tú ser cautivo. Seguimos en exilio, porque en este cuerpo estamos en exilio, pero cautivo de una amargura, cautivo de un resentimiento, por favor, cautivo de una sospecha, cautivo de cosas que no pertenecen más, que el libro me enseña cómo bregar con ellas, de actitudes, prácticas, comportamientos, decisiones, caminos torcidos. No. Hábitos. No. No se entiende. Fui hijo del cautiverio, pero ya no más. Porque yo nací en una familia que era hija del cautiverio. Adoraron ídolos. Todos los mandamientos lo violaron. Se entregaron a la idolatría, a la hechicería. Amados, no sabían ni para qué existe la Biblia. Yo entiendo, yo era un hijo, pero una vez que Cristo me salvó, una vez que la luz vino a mí, una vez que la gracia de Dios cayó sobre mi vida, una vez que se me abrió el libro, una vez que Él me hizo entender sus caminos, nunca más seré cautivo. Me resisto a andar como cautivo, a hablar como cautivo, a comportarme como cautivo, a actuar como cautivo. Me resisto. Soy libre. Porque todo el que tiene un vínculo estrecho con el libro, todo el que entiende esa acta del compromiso y se comporta como una esposa fiel de su marido, amado, nunca tendrá cautiverio. Porque Israel cayó en cautiverio por haber sido infiel como esposa y violentar el acta del matrimonio de su marido que él amó. Estamos viviendo en un mundo donde nuestros niños ya son cautivos desde niños. Los jóvenes son cautivos de un sistema. La gente está atrapada sin salida, pero no el pueblo de Dios. Y cuando Dios le diga a Faraón, y le diga a Ciro, y le diga a Darío, al Tarjeres, que deje ir a su pueblo, van a tener que dejarlo ir en el nombre de Jesús. Van a tener que dejarlo ir, porque Dios va a levantar a los Nehemías, Dios va a levantar a los Edras, Dios va a levantar a los Zorobabeles, Dios va a levantar a los Danieles, a los Sadrán, a los Mesach, a los Abednego. Santo. No es lo mismo ser exiliado que ser cautivo. Pero si no guardamos el vínculo con el libro, no le damos la importancia y el lugar que tiene en nuestras vidas, viviremos como cautivos todavía. ¿Y qué traerá? Ruina. Jesús allá en Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice que todo aquel que oye su palabra y las hace. ¿Y cuáles eran las palabras de Cristo? ¿Cuál era el contenido de la palabra de Cristo? El libro de Dios, hermano. Era el libro de Dios. Ahí está en todo Mateo 5, 6, 7, 8. Los estándares del reino. Las bienaventuranzas. Dice, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, vinieron viento, vinieron tempestad y dieron con ímpetu. Pero no la pudo derribar porque estaba fundada sobre la roca. El vínculo con la palabra es la roca de tu edificio en la vida. Pero el hombre que oye y no hace, que no crea un vínculo, que lo toma livianamente, que la usa cuando le conviene nada más, como el hombre necio que edifica sobre la arena, que cuando vino la tempestad dice, esa casa fue derribada, y dice, fue grande que su ruina. ¿Entiendes? Cuando el Salmo dice, lo libró, envías tu palabra para sanarlo, para librarlo de su ruina. Y esto es un hilo que corre, hermano, un hilo que corre. Donde la Biblia gobierna, donde la palabra de Dios consigue su lugar, el cautiverio se va. Mira Isaías 55, algo importante también. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él invita a venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche, hace un llamado al arrepentimiento.
en el verso 6 en adelante, hay algo bien, bien bonito, bien interesante aquí, mire. Aquí. Dice el 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, note bien, y el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje su camino y sus pensamientos, porque nuestros pensamientos señalan nuestros caminos. ¿Entiende? Porque el hombre, según lo que hay aquí en su mente y en su corazón, tal es él. Y cuando dice vuélvanse a mí, vuélvase a Jehová, mire cómo es. Verso 8. Porque mis pensamientos, pregunta, ¿dónde usted puede leer los pensamientos de Dios? La palabra, el libro. ¿Cómo yo conozco cómo Dios piensa si yo no leo la Biblia? ¿Cómo yo puedo descubrir, escúchame amado, amada, descubrir la riña que hay, la antipatía que hay, la rivalidad que hay entre mis pensamientos y los de Dios si yo no conozco cómo Dios piensa? Y el problema serio es este, que hay muchos hombres y mujeres en las iglesias que no saben cómo Dios piensa, porque lo que se le está ministrando no es el pensamiento de Dios, sino el de los hombres. Y usted jamás podrá descubrir dónde riñen tus pensamientos y los de Dios si tú no conoces cómo Dios piensa. Si no escudriñas tu Biblia, no le dedicas tiempo al libro, no tienes un vínculo serio con el libro personal, de compromiso personal con Dios. ¿Cómo entiendes cómo Dios piensa? O sea, oiga, el trabajo más difícil y más duro de un ministro es saber cómo Dios piensa. Conocer a Dios, cómo es la conducta de Dios. Si nosotros, como ministros, no entendemos cómo Dios piensa, ¿cómo le ministramos el pensamiento de Dios a la iglesia? ¿Cómo llevamos a la gente a alinear su pensamiento con los de Dios? Y ahí es donde está el problema. Que si no hay intimidad, no hay comunión, no hay oración con Dios por el Espíritu, con la palabra de Dios, no se toma en serio. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo de Pablo el ministro que fue? Que Pablo fue un hombre dedicado día y noche, a tiempo y fuera de tiempo, con todo su ser, a conocer el pensamiento de Dios. Por el Espíritu, por supuesto. Nadie, si no es por el Espíritu, podrá. El Hijo tiene que revelártelo. Pero a quienes, a los niños, a los que le buscan, a los que le temen, dice la Biblia, Dios les revela su pacto. Dios se le desnuda a los que le temen, los que anhelan agradarle, hacer su voluntad. Y eso solo un nacido de Dios puede desearlo. Entonces Pablo era tan apegado a la palabra de Dios, hermano, que cuando Pablo estaba preso, que un preso en su estado de prisión tiene muchas carencias naturales: dinero, comida, salud y muchas otras cosas. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que le trajera, cuando estaba en la prisión, mira, cuando tú vengas, tráeme el capote, pues para el frío me imagino, que dejé en Troas, y también los libros y mayormente los pergaminos. O sea que si alguien se llevó los libros y tú encuentras los pergaminos, tráeme eso, prefiere eso. O si no me puede traer el capote, aunque estoy sufriendo el frío aquí, yo quiero que mayormente tú le des prioridad a los pergaminos. ¿Por qué? Hermano, la mayoría de los intérpretes de ese texto dicen que los pergaminos contenían manuscritos de la palabra de Dios. Y era lo que más Pablo deseaba. Metido, por eso le aconsejó a Timoteo: ocúpate en la lectura, entre tanto que voy, en la exhortación y en la enseñanza. Te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, y ante sus ángeles escogidos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Santo. Lo que le está diciendo, trata de comunicar el pensamiento de Dios, no el tuyo, ni de otro.
Hay tantos pensamientos volátiles por los medios, por las redes, que ya la gente no sabe a quién creerle. Pero si tú tienes un vínculo con la Biblia, nadie va a oscurecer tus pensamientos. Si tu predilección y tu preferencia es mayormente los pergaminos, tú vas a ver cómo Dios piensa. Y cuando un demonio venga a hacerte caer en una tentación o un pecado quiera asaltar tu puerta, tú vas a de una vez descubrir, no, Dios no piensa así, esto no es de Dios, y lo vas a reprender. Y si por si acaso diste un resbaloncito, tú te vas a levantar y vas a decir, no, espérate, la Biblia dice, Dios me dice. Pero fíjese que cuando Dios pide un regreso al dabar, dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende, mira ahora, de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que mi dabar en el original hebreo. Así será mi palabra en el original dabar, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual hice que la envié. Usted ve que dabar es la palabra enviada. ¿Cómo es que Dios está llamando al hombre al arrepentimiento? Agarró a Isaías, le quemó la boca con carbón del altar y le puso su palabra en su boca. Cuando esa palabra salió de la boca de Emer, se convirtió en dabar en Isaías como instrumento. Isaías comenzó a predicar y a escribir todo lo que estaba de acuerdo con el documento y el acta del matrimonio, llamando al pueblo a su esposo otra vez, llamando al pueblo al arrepentimiento, diciéndole cambien su pensamiento y vuélvanse al de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? Ahí en el libro. Mi palabra que yo envío. ¿Qué es lo que Dios dice? Que para Él traer otra vez al que se ha desviado en su propio pensamiento, en otros pensamientos, a su pensamiento, Él envía su palabra. Le presenta el libro. ¿Se puede entender esto, familia? Entonces, cada vez que Dios te ministra, cuando tú abres tu Biblia y te sientas a solas en tu terraza, en tu habitación, con tu vasito de jugo, de leche, de café, de té, de lo que sea, y pones tu adoración ahí suave, y tú comienzas a abrir el libro y a leer el libro, a inquirir en el libro, como se usa en la Biblia, inquirir. Cuando se habla de entrar a la palabra de Dios, se habla de inquirir, meditar. No es simplemente leer y ya superficialmente. Y tú comienzas a orar, Padre, ¿qué tú me quieres decir aquí? Wow, mira esto. Y donde el Espíritu te enfoca la atención, ahí tú te pares y dices, aquí hay algo de Dios para mí. ¿Qué me querrá decir? Porque hay una lucecita que se te prende en el pasaje. Ahí Dios es como que alguien te va llevando por y de repente se detiene, que hay algo. O como el que anda buscando oro con la maquinita buscando, y de repente aquí está. Así es la palabra, dice la Biblia. Dale un aplauso al que reina. Aleluya, aleluya. Pero si tú abres el Salmo 95 y le pasa como un cohete, ¡fua! Ya acabé. La maquinita no te va a sonar. Porque el tiempo, el afán. Por eso dice Jesús, entre las semillas que cayeron en mala tierra, una es que el afán, la ansiedad, el deseo de la riqueza, dice, ahogan. A la palabra hay que darle tiempo. Al dabar, para él poder internalizarse y restaurar, sacarte de tu ruina, librarte de todo cautiverio que quede todavía, tú tienes que sentarte en inquiriendo, meditando, dejando todo lo que te pueda distraer. Y cuando Dios ve eso, dice, wow, mi hija está seria, quiere saber cómo yo pienso. Entonces ahí se cumple lo que dice, abre mis ojos a tu luz y miraré las maravillas de tu ley. Esa es mi oración cada vez que hablo la Biblia. Mi oración
Señor, abre mis ojos a tu luz y ayúdame a que yo pueda ver las maravillas. Es un libro maravilloso, hermano. Tú tienes en tu mano la joya más valiosa. No hay oro, no hay plata que puedan compararse con su ley. Cuando tú abres la Biblia con un corazón humilde, un corazón deseando conocer lo que Dios piensa, el Espíritu te va a abrir los tesoros, te va a dar luz y tú vas a ver cosas que otros no la ven. Pero hay que amar a Dios, hay que amar su palabra, hay que crear un afecto, un vínculo de amor con la Biblia, hermano. Porque ¿acaso puede un hombre en su visión natural descubrir los tesoros de las Escrituras? No. Dios tiene que darte luz. Entonces, vemos que todo vuelta, dice, dejen su pensamiento y vuelvan hacia el mío, tiene que ver con el dabar, enviado, es palabra enviada. Entonces, cada jueves, cada domingo, allá en New Jersey, cada martes, cada domingo, cada reunión donde se reúnen, porque yo sé que muchos de ustedes se reúnen a estudiar la Biblia en grupos y comparten. Eso es un momento donde Dios está enviando. Es el tiempo del dabar para volverte a lemer. Y sabe que Dios ha sido, ¿sabe dónde es que está la misericordia para el pueblo entendido? Como era Daniel, como era Nehemías, Esdras. Que Esdras preparó su corazón para inquirir, dice, y para enseñar, dándole el sentido de Dios a la palabra, al pueblo. Es que ellos veían en el acto de que Dios escoja un profeta, un ser humano, y el emer lo convierte en dabar, y agarre piedra o agarre pergaminos, papiros y ponga la palabra para dejársela para la posteridad. Dice, eso es un acto de grande misericordia. Por eso dicen, Él es bueno, su misericordia es para siempre, que no nos ha dejado sin un documento que nos vuelva a Él cuando salimos del camino, cuando cometemos los errores. Amado, ¿usted se imagina lo que se desprecia cuando uno desdeña la palabra de Dios? Que uno la escucha como el canto de un trovador, como una vez más. Miren algo aquí. Dios hace algo en Jeremías capítulo 35. Wow. Jeremías 35, que es poderosísimo. Un ejemplo que Dios coge. Dios ve esa situación y el Señor le presenta eso a través del profeta Jeremías a Israel. De una familia. Los hijos de Recab, los recabitas. Mire el ejemplo que Dios escoge. Esto es algo que yo quiero que usted lo lea conmigo y vea el sentido de Dios al plantear eso y a donde quiere llevar al profeta y al pueblo. Ya lo tienen, Isaías 35. Perdón, Jeremías, no Isaías. Jeremías. Gracias, están atentos, qué bueno, más que yo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Oiga, ¿por qué usted no dice palabra de Jehová que Jehová le habló a Jeremías, sino que vino? Porque la palabra de Dios es viva. Ella viene, ella va, camina, se mueve. Que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale a beber vino. Usted va a ver por qué que Dios manda hacer esto, porque Dios quiere usar esto como un ejemplo. Tomé entonces a Jesanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Oigan esto, miren, no era cualquier persona que los estaba llevando a ellos, era el profeta de Dios. Que cuando un profeta con personas así como esta familia, que eran piadosos, eran remanentes en medio de esa generación,
le ordenaba algo, lo hacían. Y todo iba bien. Mira, vamos al templo, mira, vamos allí, ven. Y todo siguieron al profeta hasta que el profeta trató de llevarlo a hacer algo que a ellos no le estaba de ninguna manera permitido hacer. Le dijo, beban vino. Beban vino, se lo puso delante. ¿Y qué pasó? Ahí se trancó el juego, hermano. Se trancó el juego ahí. Verso 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, beban vino. Mas ellos dijeron, no, no beberemos vino. Porque, oiga, ¿por qué no lo bebían? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo, no beberéis jamás. ¿Cuándo? Jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, esto es un paréntesis aquí, y mire lo que dice, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Oiga, porque ellos no eran hijos de cautiverio, era una familia que decidió en un tiempo de avaricia, donde todo eso que se le prohibió, según sus padres, había promovido, había llevado al pueblo a olvidarse de Dios. Se habían adaptado a una vida tan moderna. No era que trabajar y cultivar era malo, era que la avaricia en todo esto y la vanidad y la acumulación se había apoderado tanto del sistema que sus padres dijeron, nosotros vamos a vivir una vida diferente para no entregarnos al afán y poder vivir una vida como Dios manda. Cuando se estudia la vida de Recaer, un hombre piadoso, y ellos decidieron sacrificar muchas cosas y vivir una vida sencilla, pero libre. Dile a tu hermano, tú puedes vivir sencillo, pero libre. Ahora, tiene que tener un estándar para tú poder resistir el modernismo y todo el afán y todas esas cosas. No necesariamente tiene que ser como los hijos de Recab. Eso fue un convenio entre ellos como familia. Pero de verdad que hoy hay un afán que se olvida lo más importante. Y cuando Nabucodonosor no se lo llevó a ellos se escondieron, porque ellos eran gente que no tenían nada que el imperio necesitaba. Y Dios también, yo creo, los protegió para preservarlos, para dar este ejemplo. Usarlo como ejemplo. Ojalá que Dios pueda preservarte y preservarme para usarme como ejemplo de obediencia. Yo quisiera que cuando a mí me pongan delante como punto de referencia sea para dar un ejemplo de obediencia y no de desobediencia. Mira, no seas como esos. No seas como el pastor Manolo. Mira lo que hay. No, que digan, wow, si yo pudiera ser como el pastor Manolo, para la gloria de Dios. Que yo pueda ser un ejemplo que pueda llevar a la gente a Dios, agradarle a Dios. Y mire el 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová, fue firme, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino y no han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo
os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos. Ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaréis vuestro oído, mas no inclinasteis, vuestro oído, ni me oísteis. Míreme acá. Wow. La palabra que se utiliza cuando dice fue firme, las palabras de Recab, la palabra firme significa mantener levantado como una bandera en el original hebreo. Es un término que significa levantar como una bandera. Dice: esta gente por su generación ha mantenido como una bandera levantada la palabra de sus ancestros. Y ustedes, y solamente Recab le dejó un dabar, porque la palabra que se utiliza en el hebreo es dabar. Lo que significa que los padres le dejaban el documento para que se lo enseñaran a los hijos. Y ese documento era algo serio para esa familia. Y no se podía romper. Era un pacto de familia. Y nadie podía quebrantarlo, porque había un propósito de preservación, amado. Y Dios dice: ese dabar que se lo dio un hombre a sus hijos se mantuvo como una bandera por generaciones. Y aún tú le has pedido que eres el profeta ungido ahora, y ellos no han querido tampoco. Y ustedes, que yo les he hablado, no les dejé simplemente un librito, sino que sin descansar, sin cesar, les he mandado profetas. Les he hablado una y otra vez y otras veces, y no me habéis oído. Haré eso. Dile a tu hermano: ¿cuál es tu bandera? Porque hay momentos que hay que hacer. Cuando el mundo te quiere meter una idea o te quiere llevar a un sistema que violenta la ley, que violenta los estándares, que te lleva a violar el compromiso con el otro, saca tu bandera, como los hijos de Recab. Cuando le pusieron todas esas copas de vino, a lo mejor vino bueno, entonces ellos sacaron la banderita. No, espérate, aquí hay un documento. Dale un aplauso al que reina. Saque su bandera. Este es nuestro pendón, esta es nuestra bandera, hermano. El mundo va a tirarnos con bazooka. El mundo va a lanzar sus flechas envenenadas. El mundo nos va a bombardear con bullying, nos va a hacer sentir como lo peor de la sociedad. Pero nosotros tenemos una bandera, nosotros tenemos un compromiso. Nosotros somos el pueblo del libro. La iglesia de Dios tiene un acta, columna y baluarte de la verdad. Compromiso. Compromiso. Jóvenes de Dios van a atravesar sus escuelas, van a llegar a las universidades, van a probarle su fe, van a tratar de minarle su fe y su creencia y sus principios. Pero ustedes tienen una bandera. No tengan miedo de levantarla. Porque llegará un día que se va a manifestar universalmente cuál es el libro que tiene la razón. Pero eso no será para nosotros. Será para los que se han levantado con su perfidia, su presunción de orgullo, desafiando a Dios y sus principios, violentando los estándares del cielo. Porque ya nosotros, antes de llegar al cielo, ya sabemos que quien tiene la razón es Dios, y que el pensamiento de Dios es nuestro pensamiento. Esa es la bandera que tenemos que levantar como pueblo. Y la necesitamos hoy más que nunca, y mañana más que hoy. Del otro aplauso al que reina. Entonces ahí está. El dabar
es lo que Dios está mandando. Él dice, yo les envié mi palabra, le envié mi profeta. Dios sigue mandando el Dabar para llevarnos al Emer, para restaurar nuestras ruinas, para sacarnos del cautiverio. Tú tienes que entender hoy, hermano, y yo te voy a dar un texto, voy a terminar con un pasaje ahora, voy a cerrar con un pasaje para que tú veas cuál es la decisión que Dios nos manda como iglesia, como hijos de Dios. Y esto tiene que ser algo personal. Juan capítulo 5. Juan 5. ¿Qué responsabilidad tenemos los ministros de Dios en este tiempo? Que Dios nos ayude a cumplir. Todos los predicadores tienen el llamado, maestros. Y ustedes como pueblo que han recibido el oído para oír y el corazón para entender a Dios. Mire lo que pasa en Juan 5. Con esto concluyo por hoy. Dice, verso 6. Es el paralítico de Betesda. Dice el 6, cuando Jesús lo vio acostado, Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, esa no fue la pregunta. La pregunta fue si quieres ser sano, no es si hay quien te meta. Pero como él no sabía quién era que le estaba hablando, él pensó que era un transeúnte cualquiera, un cahueta, dicen allá en las islas, un averiguado que vino. ¿Tú quieres ser sano? Pero como si no tengo quien me meta, diciendo, bueno, pues cárgame, llévame y méteme. Y no me esté preguntando. Bueno, sigamos leyendo. Entonces, el 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Después se da el caso de los fariseos que vienen y ya siempre estaban ahí tratando de aguar la fiesta al Señor. Ni lavaban ni prestaban la batea, como dicen. Entonces después, este hombre fue sanado por la palabra. Mira, levántate. La palabra lo sanó. Le quitó la cojera, la invalidez. Y el caso de tu lecho y anduvo y se fue. Pero él todavía no sabía de ni quién fue que lo sanó. Nada, hermano. Y mire después lo que sucede. En el verso 13 y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, mira tú, mira, ven acá. ¿Y qué le dijo Jesús? Has sido sanado, no peques más para que no te venga ¿qué? Alguna cosa peor. Oiga esto, mire lo que me reveló aquí el Espíritu. Esta es la conclusión. Ese hombre fue sanado y él no sabía de qué se trataba el poder que lo sanó. Él fue sano. Pero Jesús lo encuentra y algo estaba pasando que Jesús le da esa advertencia, porque Jesús no le dio esa advertencia a todo el mundo. Esa enfermedad posiblemente era un cautiverio por un divorcio del libro. Porque en Israel se entendía que las enfermedades venían por la desobediencia a la ley. En Israel, cuando se hablaba de enfermedad, de cautiverio, de una vez se pensaba, algún mandamiento estamos desobedeciendo. El problema no era saber que hay algún mandamiento, no, ocuparse en que Dios se revelara con un corazón de arrepentimiento. Entonces, este hombre es sanado y él sigue su vida igual. O sea, que el fin, oiga, el fin de este libro no es quitarte, solucionarte un impedimento físico. Oiga esto. Hay muchos cristianos que andan detrás de Dios buscando satisfacciones naturales, soluciones naturales, y hasta ahí llegan y ya. Su mente está en que Dios les resuelve el problemita del dinero, el problemita de la enfermedad física, el impedimento natural, y piensa que cuando eso se logra ya. Pero el objetivo del Dabar
no es simplemente quitarte la enfermedad, enderezarte el pie torcido, el brazo, o curarte el cáncer, o prosperar tu finanza. Es librarte del cautiverio, es sacarte de la ruina. Usted puede ser sanado físicamente, sin embargo seguir en ruina, seguir cautivo. Entonces lo que le dice el Señor es: mira, ahora tú tienes que establecer un vínculo con el libro, para que después no te venga algo peor. No te lleves de la palabrita que te quitó la cojera. Agárrate ahora y sigue viviendo de esa palabra, sigue obedeciendo esa palabra, sigue conectado a esa palabra. Y lo mismo te dice a ti hoy, porque puede venir algo peor. Lo que me impide de lo peor no es simplemente entrar y salir de la iglesia, es mi conexión de obediencia con el libro, mi obediencia al acta, la honra al compromiso que Dios me ha dado. Basta de andar detrás de los dones y de las unciones. Hay que correr detrás de la palabra. El pensamiento de Dios sobrepasa todo eso. Un don te puede solucionar algo momentáneo. Una unción te puede dar una experiencia. Pero la conexión permanente de amor con el libro, de obediencia, te libra para siempre del cautiverio y te da la autoridad para vencer el pecado, las tentaciones, y tú poderle transferir, impartir a otro la vida de Dios. Dale un aplauso al que reina. Aleluya. Amado, hasta Saúl profetizó entre los profetas. Usted ve eso que Jesús le dijo, que vinieron a su Señor en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto. A lo mejor ellos se metieron en medio de la unción, porque no era tal vez gente que tenían ministerios exclusivos, sino que se metieron en el ambiente y ellos también fungieron en un ministerio donde había poder verdadero del Espíritu. Y se les pegó, como pasó con Saúl, y le cayó encima la unción. Y ellos también comenzaron como, yo creo que Judas echó fuera demonios también. Judas sanó enfermo porque ellos regresaron y él era uno de los que fue enviado. Y Judas tenía a Dios. Judas estaba conectado a la palabra, era del diablo. O sea que, oiga, esto no es un asunto de dones y unciones. Esto es asunto de conexión con la palabra de Dios. Esto es un asunto de ser fiel al pacto. Relación de pacto. Para que la persona de Dios sea impartida a ti. Para que la naturaleza divina crezca y prospere en ti. Para que Dios cada día se vea más en ti. Para que el reino de Dios dé el fruto cada día en ti. ¿Pueden entenderlo? Esto es mucho más que experiencias naturales y aún sobrenaturales, momentáneas. Esto es vida diaria. Obediencia en todo tiempo, en todo momento. O sea, lo que la Biblia vale para ti determinará cuánto tú vales para Dios. ¿Me escucha? Honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios trata como caro a quien trata como cara su palabra. Basta de jugar con el pensamiento de Dios. De Él depende todo en mi vida. De Él depende todo en tu vida si eres hombre de Dios y mujer de Dios. La iglesia tiene que volver al libro. El vínculo con el libro, el pacto de relación con el libro tiene que ser restaurado para que el reino se vea y dé el fruto de Dios. Amén. Inclina tu cabeza. Gracias, misericordioso Dios. Al leer todas estas cosas, sumergirme en tu palabra y ver tus pensamientos, pegué un grito de gratitud y adoración, porque no nos dejaste en la oscuridad y en el cautiverio. No nos dejaste en la ruina, ni quieres dejarnos en ninguna ruina. Porque todo lo que está ligado a ti no puede estar arruinado, Señor. Todo lo que en Cristo Jesús, como Él dijo, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, no puede revelar ruina y cautiverio. Tiene que haber liberación permanente, creciente.
tiene que haber un crecimiento de la virtud, como dijo Pedro, los que han recibido la impartición de la naturaleza divina, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, amor al amor. Y así va diciendo, un crecimiento de esa gloria, de esa naturaleza en nosotros. Señor, sácanos del estancamiento. Sácanos de la frialdad para con tu palabra, de la mediocridad, del descuido para con tu palabra. Haz encender ese fuego, esa pasión por la palabra. Haz que podamos decir, como decían esos salmistas piadosos, cuando decían: oh, cuánto amo yo tu ley, día y noche es ella mi meditación. Esa palabra del varón bienaventurado, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová es su delicia. La ley de Jehová es su mayor deleite. Y dice que en ella medita de día y de noche. Danos ese afecto por el Espíritu, Señor. Llévate la apatía, la frialdad, la tibieza, el desinterés, lo rutinario. Llévanos a nadar en las aguas cristalinas de tu palabra. Oh, como dijera aquel siervo de Dios, Carlos Spurgeon, que muchas veces el pueblo de Dios, enfocado más en el pensamiento de sus hombres y de las noticias, se va a beber del charco, Padre, y se conforma con estar bebiendo agua sucia de un charquito, cuando hay un torrente de agua pura y cristalina y salutífera en la palabra y el pensamiento divino. Padre, tu iglesia se ha ido a los charcos cuando hay un torrente de ríos de aguas vivas, cristalina y salutífera en tu palabra. Ayúdanos a dejar los charquitos, los charcos, y beber en el arroyo divino de tu palabra. Líbranos del cautiverio de las informaciones vanas, las informaciones, Señor, de la vanidad de este mundo, y llévanos al profundo mar de lo eterno que revela tu palabra. Conéctanos más a tu corazón por medio de tu dabar. Vuélvenos a tu emer, vuélvenos a la palabra que sale de tu boca. Conéctanos con tu aliento, que nuestra respiración sea la tuya, que nuestro pensamiento sea el tuyo, que nuestro anhelo sea tu anhelo, que nuestro deseo sea tu deseo, que nuestra voluntad se sumerja en la tuya. Ayúdanos, Señor. Es nuestro ruego en este día. Restaura el vínculo con el libro. Restaura, Dios mío, vuélvenos al profundo y elevado compromiso con el acta del matrimonio divino. Porque con esa palabra nos desarrugas, nos limpias, nos purificas, nos santificas como tu esposa amada. Ayúdanos y perdónanos. Toma tu Biblia y ponla en tu corazón. Oh, ese libro. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos por no entregar este libro entregaron sus vidas mejor? ¿Cuántos colportores por su deseo de que esta palabra llegara a los indígenas, llegara a los países no civilizados, murieron en travesías, fueron víctimas de asaltantes? Porque ellos, cuando descubrieron la verdad, decían: el mundo tiene que conocer este libro. ¿Cuántos donaron millones de su riqueza para que la Biblia fuese impresa y repartida? Señor, bendice a la organización de los Gedeones internacionales. Señor, bendice todas esas organizaciones, esos cuerpos ministeriales que están dedicados a repartir tu palabra. Prospéralo, haznos partícipe de que tu palabra corra y el mundo siga conociendo tu palabra. Y perdónanos, Señor, si este libro lo hemos visto con ojos de negligencia, si nos hemos conformado con los sermones y no nos hemos metido nosotros mismos a nadar, a bucear y a conocerte en tus sagradas escrituras, perdónanos. Perdona todo acto en nuestras vidas, todo hábito, todo apego al pecado que violenta la ley, todo quebranto de la ley. Tú nos has hablado en estos días, nos tienes humillados, reconociendo. Son cosas que no la esperábamos.
Nosotros entramos al 2020 con un pensamiento, pero tú tienes el tuyo. Y hoy te decimos, vuélvenos al libro. Haznos un pueblo amante del sagrado libro. No en el sentido religioso, ritual de idolatría. No. Porque la relación es contigo. Pero ¿quién puede relacionarse bien contigo si no ama tu palabra? Danos ese afecto. Hoy nos arrepentimos de corazón. Hoy te pedimos, muéstranos esos textos, esos pasajes, esos pensamientos tuyos que para nosotros han estado ocultos, que estamos violentando, y te pediremos perdón. Queremos vernos en el espejo de tu ley de la libertad y queremos vernos con atención y no olvidarnos, sino limpiarnos y agradarte. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ministerio del altar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros y hágase siempre tu voluntad en nuestras vidas. Cuánto apreciamos el don de tu palabra, Señor. Ella es el instrumento para todo, desde la eternidad, para crear, para sustentar, para redimir, para salvar. Enviaste tu palabra, enviaste a Jesucristo. Él vino la palabra en Jesús. El verbo que estaba con Dios, la palabra vino y se hizo carne. Y esa palabra ha venido por el Espíritu a nosotros, Señor, no solamente en conocimiento, sino en vida, por el hombre nuevo que está en nosotros. Somos el fruto de esa palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a amar tu palabra, a meditar, a vivir, a depender de ella, a guiarnos por ella, a buscar en ella los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Señor, gracias por traernos y exponernos a tu presencia y a tu palabra. Ahora llévanos bien a nuestros hogares. Danos una semana bendecida. Guárdanos de accidentes, de malas noticias, a nosotros y a los nuestros. Como siempre, sigue con nosotros. Guárdanos del mal y presérvanos para tu reino. Porque tuyo es ese reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un abrazo. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.